Bien, hermano, les pido que por favor se pongan de pie. Vamos a seguir alabando al Señor con la alabanza Mirarte solo a ti, Señor. 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 Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. El consejo bíblico es poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Vamos a seguir alabando al Señor con Hay un nombre nuevo en la gloria. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante de error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo. Muy por fe en su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador, y ahora mis dones a Cristo doy, y le sirvo por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria,
mío es, y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Muchas gracias, hermanos. Hay un nombre nuevo en la gloria. Amén, ¿no es cierto? Y ese nombre fue escrito, como dice aquel corito, con letra de oro, ¿ya? Y por la misma mano del Señor en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. El tema de hoy es gracia sobre gracia, o podríamos decir diferentes aspectos de la gracia. El texto se encuentra en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 11 y 12, donde leemos lo siguiente, dice la palabra del Señor: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias por el privilegio de estar reunidos en su nombre, por el gozo y la certeza de saber que usted está en medio nuestro, porque así usted lo ha prometido. Y damos gracias también porque su Espíritu Santo va a ministrar a nuestros corazones. Sabemos, Señor, que nuestra fe está basada en su palabra que es digna de tomar posesión de nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a vivir por ella, a hacer lo que ella nos instruye y de esa manera dar toda gloria y honra a usted. Pedimos, Señor, por aquellas personas que van a ver esta enseñanza, que su Espíritu Santo también los toque, ministre en ellos, y si alguien está sin Cristo, que también el Espíritu Santo pueda guiarlos a la salvación, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Ahora, la gracia de Dios no es solamente el carácter de Dios para hacer el bien en la vida de cada uno de nosotros. Si bien es cierto, estamos viviendo en un mundo muy distinto al mundo en el cual el Señor ministró cuando vino a este mundo, ¿ya? Pero el ser humano sigue siendo igual. El ser humano sigue teniendo las mismas debilidades. El ser humano sigue siendo el mismo pecador, ayer, hoy y siempre, ¿ya? Por eso que fue necesario que Dios tuviese un plan para redimir a esta raza a la cual Él amó con todo su corazón. ¿Ya? Ahora, esta gracia de Dios, ¿ya?, es manifestada en la vida de cada uno de nosotros, aunque nosotros no la merezcamos. ¿Ya? Es un favor, la gracia de Dios es un favor inmerecido. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni aún uno, ¿ya? Sin embargo, Dios estuvo dispuesto a morir por nosotros. Una manifestación de su gracia. Y también esta gracia es un poder de Dios que actúa en nuestras vidas y hace que sucedan cosas buenas en nosotros y para nosotros. Pablo dijo que si nosotros cumplimos nuestras resoluciones para hacer el bien por su poder, ya vamos a estar realmente haciendo su obra. Fíjense por favor en 2 Tesalonicenses 1:11. Dice, hablando de esto, dice: y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder en nosotros. ¿Ya? Esa es la voluntad del Señor. Y agrega al final en 2 Tesalonicenses 1:12,
por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros hacemos como cristianos no es solamente algo atribuible a nosotros mismos. La Biblia dice que es Dios quien obra en nosotros, ¿ya? Según el poder de su voluntad. Ahora, este poder que obra en las vidas de cada uno de nosotros hace posible también nuestra obediencia a Él. Nosotros somos por naturaleza hijos de desobediencia, ¿ya? Hijos de ira. Y esto se manifestó claramente antes de que nosotros conociéramos a Cristo, ¿ya? Hacíamos lo mismo que los demás. Así que esta obra de gracia de Dios en nosotros, por un lado, es para exaltar el nombre de Cristo, ¿ya? Y por otro lado es para beneficio nuestro. Él nos conoce íntimamente. Para Él somos libros abiertos, ¿ya? No hay nada oculto que nosotros podamos tener escondido que Él no lo sepa. Sabe nuestras debilidades, sabe nuestras fortalezas y Él está dispuesto, ¿no es cierto?, siempre a ayudarnos para que nosotros como instrumentos de gracia de Él podamos obrar en la vida de otras personas. Nosotros también podemos ver esto en 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios que dice, soy lo que soy. No es porque yo me pueda jactar y decir, soy tan espiritual, soy tan bueno, soy tan magnífico, ¿no es cierto? No. Dice que Dios escogió lo necio del mundo, lo desechado, para mostrar justamente su poder y su gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Y esto para qué es? Para que nadie se jacte. Dice que somos salvos por gracia, y esto no de nosotros, para que nadie se jacte, justamente. ¿Ya? Así que la gracia es un poder activo, presente, es un poder transformador que permite la obediencia. Para Dios la obediencia es lo más importante. No sacamos nada nosotros con hacer muchas cosas si no estamos dispuestos a obedecerlo a Él en primer lugar. Dice Dios que la obediencia es más que cualquier sacrificio. Ahora, esta gracia de Dios, ¿ya?, que se mueve en el poder de Dios, en nosotros, en los cristianos, ¿ya? En un momento podemos verla actuando en el pasado, ¿ya? Y también podemos ver esta gracia obrando en un futuro, ¿ya? Dios ha hecho cosas en nuestras vidas y esas cosas están en ese pasado. Y también está a punto de hacer nuevas cosas en nuestras vidas. Y eso está en el futuro. ¿Ya? No lo sabemos, pero Dios tiene todo diseñado. Y para que todo eso vaya ocurriendo, tiene que estar presente la obediencia. La obediencia. Es lo mismo que nosotros con un hijo. Nosotros tenemos muchos planes con nuestros hijos. Pero esos planes van a llevarse a cabo si es que existe obediencia por parte de ellos. Hace pocos días nació la bisnieta. Y con toda seguridad que la nieta tiene planes para esa criatura. Pero va a depender mucho de esa criatura, ¿no es cierto?, para que esos planes puedan hacerse una realidad. Los padres estamos dispuestos a entregar todo por nuestros hijos, pero a medida que nosotros veamos la responsabilidad en nuestros hijos. Cuando los hijos son irresponsables, uno se restringe. Podría hacer muchas cosas más, pero sabe que mientras esa persona no madure y se dé cuenta de la responsabilidad que se le puede entregar,
es imposible dársela. Y Dios, como Padre, actúa igual con nosotros. ¿Ya? La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que son increíbles, que tú no conoces. ¿Ya? Pero para acceder a esas cosas debe existir la obediencia. La gracia de Dios siempre está cayendo como en cascada sobre la vida de sus hijos. ¿Ya? Desde un río que es inagotable. La gracia de Dios nos muestra el futuro, en el cual nos dice que Él tiene cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginar en ese futuro. El presente tiene sus altos y sus bajos. En el presente tenemos momentos de alegría y momentos de zozobra. Pero en ninguna parte de la Biblia Dios nos dice que la vida del cristiano, a pesar de que pueda ser un cristiano obediente, va a ser un lecho de rosas. Sino que va a ser una vida bonita, una vida fragante, pero así como las rosas también van a haber espinas. Pero el Señor siempre va a estar junto con nosotros. ¿Ya? Él nunca nos va a dejar. Lo podemos ver en el pasado, podemos sacar enseñanzas de esos momentos y podemos saber que en el futuro también van a haber dificultades. ¿Ya? Pero nunca el Señor nos va a dejar solo. Si uno se pone a pensar, uno puede pensar, ¿no es cierto? Voy a llegar a la casa, tengo la comida lista, voy a calentar la comida, vamos a disfrutar un tiempo en familia, después vamos a dormir la siesta, los que tengan ganas de dormir la siesta o se van a hacer algún tipo de cosa y después nos vamos a acostar y vamos a despertar mañana. Eso es lo que pensamos nosotros, pero el Señor nos puede decir, bueno, hasta aquí llegó nomás. Podemos salir de aquí y caer afuera, porque la vida no es como nosotros pensamos que es la vida, que la tenemos asegurada. La vida es incierta. Pero mientras vivimos esta vida, estos 5 minutos que vienen, estos segundos que estamos viviendo, respirando, son parte de la gracia de Dios. No es que seamos nosotros dueños de esos minutos que están en este futuro cercano y también lejano. Pero podemos ver cómo Dios funcionó hacia atrás. Podemos ver que Dios siempre ha sido fiel. Podemos ver que Dios siempre ha estado al lado de nosotros. En el momento de angustia siempre hemos podido recurrir a Él. Ahora, cuando estamos bien, también nos damos cuenta de que a veces nos olvidamos. ¿Ya? Pero Dios siempre está ahí, siempre. Su gracia siempre está siendo mostrada a cada uno de nosotros. Pablo aclara lo que significa haber recibido la salvación por la gracia de Dios. ¿Ya? Como esta salvación nos hizo parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Muchas veces la gente prioriza otras cosas y se olvida de que para Cristo la iglesia fue prioridad. Tanto así que Él estuvo dispuesto a dar su vida por la iglesia. Eso es lo que nos dice el libro de Efesios. ¿Ya? Él dio la vida por la iglesia. Así de importante es la iglesia. Ahora, el hecho de ser salvos por la gracia de Dios nos hace estar incluidos dentro de lo que es su cuerpo. ¿Ya? Ahora, quiero ver 3 aspectos de esta gracia de Dios en nuestra vida que todos debiéramos aprender y aplicar. En primer lugar, viendo hacia atrás, ¿no es cierto? Dios nos salva del pecado. Ese es el pasado de cada uno de nosotros. Todos éramos enemigos de Dios. ¿Ya? Y por gracia fuimos salvos y pasamos de ser enemigos a amigos, a ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia, lo leíamos, ¿no es cierto?, en la lectura bíblica hace unos momentos, en Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El ser humano de repente piensa que el pecado no paga. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ayer veíamos en las noticias que tomaron preso al sicario que se había arrancado, que soltaron aquí en Chile. ¿No es cierto? Toda obra mala va a tener tarde o temprano un pago, una consecuencia. ¿Ya? Tal como dice estos versículos, no nos extrañamos. Nosotros éramos de ese grupo. Pero por gracia fuimos sacados de ese grupo. Estábamos en el mundo, pero por gracia fuimos sacados del mundo. Seguimos viviendo en el mundo, pero no pertenecemos ya a ese mundo. Antes éramos hijos de Satanás, ahora somos hijos de Dios. No porque seamos especiales, sino por la gracia de Dios. ¿Ya? En Efesios 2, versículo 5, la última parte dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Por lo tanto, la gracia, como decía recién, es un don inmerecido, un don gratuito que Dios otorga a la humanidad. No se puede comprar. ¿Ya? El Señor Jesucristo dijo que no había precio para el alma del ser humano. Solamente la sangre de Cristo puede redimir, puede comprar el alma del ser humano y darle una nueva vida. La gracia es un favor inmerecido que Dios lo otorga a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. La gracia de Dios es una manifestación de amor, de misericordia de Dios hacia nosotros. Él nos da la salvación y también nos da una vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo dice que estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Inmerecido, inmerecido. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y sabiendo esto, Dios envía a su Hijo. Y la Biblia dice que es el poder de Dios quien nos resucita de esa muerte espiritual. Ese poder de Dios que nos permite vivir juntamente con Cristo. La vida eterna comienza en el momento en que uno le dice sí a Cristo. ¿Ya? No después de muerto. Comienza recién, cuando nosotros le decimos que sí a Cristo. Y Él sigue llenando nuestras vidas de energía, de dinamismo, ¿ya? A medida que vivimos nuestra vida cristiana. Ese poder es la gracia de Dios actuando en tu vida y en la mía. Este es el presente también del cristiano, lo que nos hace ser lo que somos, por la gracia de Dios. Efesios 2, versículo 4 al 7 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿ya? La salvación es amor. Estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Ya? Esta salvación es para entrar en esta vida eterna. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar
en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos salvó, pero también esa salvación muestra que hay un propósito en la vida o en la mente de Dios para con nosotros. Un propósito. Versículos 8 y 9 del mismo libro dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Ya? Son los beneficios de la gracia de Dios. Versículos, Efesios 2, 6 y 7, vuelvo a leer, dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La gracia trae consigo beneficios para nosotros y también en nuestra relación con Dios. Un beneficio inmediato y directo es haber sido resucitados. Sabemos que hay una resurrección de los muertos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no se nos olvide que nosotros estábamos muertos y Él nos resucitó espiritualmente y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya no estamos muertos en pecado, seguimos siendo pecadores. La Biblia dice que somos pecadores por naturaleza, pero somos pecadores perdonados. Ahora, tenemos la posibilidad de restarnos al pecado. Antes, cuando pertenecíamos a Satanás, cuando vivíamos en este mundo, no podíamos impedir el pecar. Hoy por hoy, siendo cristianos, la Biblia dice que tenemos la posibilidad. Somos tentados, pero Dios siempre da la posibilidad de que abandonemos la tentación. Ahora, si pecamos es porque nosotros mismos queremos pecar, no porque no podamos dejar de pecar. ¿Ya? Es por nuestros deseos, por la concupiscencia, dice la Biblia, que nosotros pecamos, voluntariamente. La Biblia dice justamente eso, que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Y cuando lo hacemos es porque voluntariamente lo estamos haciendo. Fuimos resucitados con Él, disfrutamos de la exaltación de Cristo y somos partícipes de la gloria de Dios, estando todavía vivos. ¿No es cierto? El mayor beneficio por parte de Dios con la salvación es poder participar en su causa. Los cristianos no somos meros espectadores. Tenemos que involucrarnos en la causa de Cristo. ¿Ya? Cuando Dios dice que nos salvó para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, tiene que ver con esto. Tiene que ver que estemos cumpliendo con la gran comisión. ¿Ya? La Biblia dice que nosotros somos administradores de la salvación. ¿Qué significa eso? Que Dios por nosotros le está diciendo al mundo que se reconcilie con Él. Somos ministros de Él, ministros de la reconciliación. Como si Dios hablase por medio de nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso que digo que la gracia es un beneficio para nosotros, pero también lo es para Dios. ¿Ya? Lo es para Dios. Porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios por su gracia, quien es glorificado es Dios, por medio de Jesucristo. Esta gracia hace manifiesta por la eternidad las abundantes riquezas de Dios, ¿ya? Por medio de su bondad interminable con nosotros. Se glorifica Dios al bendecirnos.
Desde el momento de la salvación y a través de los siglos venideros, nunca dejamos de recibir la gracia y la bondad de Dios. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta gracia que Dios nos concede es sin límites. Ahora, cuando hablamos del futuro de la gracia, hablando de lo que seremos, nuevamente Efesios 2, versículo 7 y el versículo 10 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el versículo 10, porque, ¿qué dice? Somos hechura suya, creados en Cristo, ¿qué dice? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos salvó para buenas obras. Sabemos que la salvación no es por obra, sino que es por gracia. Pero demostramos la gracia de Dios por las obras que hacemos. Santiago dice, muéstrame tu fe por las obras. ¿Ya? Porque la fe sin obras, ¿qué dice? Es muerta. Por eso de Dios nos salvó, nos hizo, ¿no es cierto?, para buenas obras. Obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso que en Efesios 2, 8 y 9 dice que por esa gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando Dios muestra su gracia salvadora en nosotros, la respuesta de ella es la fe. La fe no es algo que nosotros podamos ejercer por nuestro propio poder o con nuestros propios recursos. Nosotros no tenemos recursos para la salvación. Nadie puede salvarse a sí mismo. Y si los tuviéramos, la salvación sería por obra, no por gracia. Y lo bueno de eso es que como Dios nos da la salvación, no podemos perderla. No podemos perderla. Porque no depende de nosotros, sino que depende del dador, que es Dios. Por eso la fe es también un regalo de la gracia de Dios. En 2 de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. En Romanos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no es cierto? En el fondo es Dios el que nos da esa fe. Y eso es lo que aquí estamos leyendo en 2 de Pedro, ¿no es cierto? Es por la justicia de Dios y por el Salvador Jesucristo que tenemos una fe, dice, igualmente preciosa que la nuestra. Y en Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. En el día de hoy todavía se persigue en algunos países a los cristianos. Esos hermanos están sufriendo por la causa de Cristo. Nosotros estamos viviendo sin problemas nuestro cristianismo, pero eso no significa que no vamos a tener dificultades en algún momento. Y es en esos momentos de dificultad que tenemos que recordar esto. Tenemos una fe que se nos concedió a causa de Cristo, que nos permitió creer en Él, pero esa fe también nos tiene que servir en el momento de la dificultad, en el momento de la tribulación,
¿no es cierto?, que tengamos que enfrentar en un momento determinado para no rendirnos, no claudicar y seguir en el camino que el Señor nos ha trazado. La Biblia dice que el justo, dice, por la fe vivirá. Nosotros debemos vivir por fe. Desde el momento en que recibimos a Jesucristo por fe, debemos vivir por fe. Eso significa que por fe andamos y no por vista. ¿Ya? Tal como dice 2 Corintios 5, 7. Para concluir, hermano, una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Somos conscientes del poder de la gracia de Dios en nuestra vida? Dios nos ha dado una gracia inmerecida y debemos entender en todo momento su significado, cuáles son sus beneficios, ¿ya?, y cuáles también son nuestras responsabilidades. ¿Estamos viviendo en esa gracia, en su poder? Nosotros tenemos que evaluarnos delante de Dios. La Biblia es el espejo que tenemos para ver si estamos haciendo las cosas como Dios quiere o no. El último versículo para terminar esta mañana, el Mateo 18, hablando, ¿no es cierto?, a aquellos en el tiempo en que el Señor Jesucristo realizó su ministerio público aquí en la tierra, ¿ya?, que también debe ser un ejemplo para nosotros, ¿no es cierto? Mateo 18 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Se lo estaba diciendo a los apóstoles en aquella época. Quizás en este momento no es aplicable directamente a nosotros, pero la última parte sí. Dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. El Señor te dio una vida nueva a ti, ¿ya? Por lo tanto, tú tienes que ser un canal de bendición para otras personas. ¿Y qué mayor bendición es que compartas el Evangelio con otras personas? No es para que nosotros lo atesoremos para nosotros, como lo hicieron desgraciadamente los judíos en su tiempo. Ellos pensaron que por ser el pueblo de Dios ellos tenían que guardarse todo para ellos. Pero el Señor Jesucristo dijo, no, yo tengo otros que son, ¿no es cierto?, otro rebaño, que éramos nosotros, los gentiles, los que habríamos de creer en Él, por la fe de aquellos que creyeron en un comienzo. Dad de gracia lo que por gracia recibiste. Es importante, hermano. Tú eres cristiano. Somos cristianos. Pero el Cristo que nosotros recibimos, la salvación que nosotros recibimos, no nos pertenece solamente a nosotros, tiene que ser distribuida a otros que aún necesitan. Estamos viviendo, estoy seguro, en los últimos tiempos. Quizás seamos la última generación, ¿ya?, antes de que venga el Señor Jesucristo. No lo sabemos, pero por lo que vemos, ¿no es cierto?, por lo que observamos pasar en el mundo, por lo que vemos cómo Israel está siendo atacado el día de hoy, ¿ya?, cómo nadie entiende lo que está pasando con el pueblo de Israel. Pero se les olvida que ese es el pueblo de Dios. Lo fue en el pasado y sigue siendo ahora el pueblo de Dios. Y a los que bendigan a Israel, dice la Biblia, Dios los va a bendecir. Y los que maldigan a Israel, Dios los va a maldecir. Y estamos viviendo cosas que nunca antes se habían vivido. Cosas que son propias de los últimos tiempos. Por eso que estamos en el momento de seguir avivando el fuego que hay dentro de nosotros y dar por gracia lo que por gracia ya hemos recibido. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio de escudriñar su palabra. Pedimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que nos apuremos, porque la noche se acerca, donde ya nadie puede trabajar. Ayúdenos, Señor, a dar a conocer su Evangelio. Padre Celestial, ayúdenos a mostrar a Cristo a otras personas por el testimonio verbal y también por el testimonio de nuestras vidas. Que todos puedan ver que somos diferentes,
que todos puedan ver que lo seguimos a usted, Señor y Salvador. Mientras todos están orando, quizás tú aún no hayas tomado la decisión de aceptar a Cristo, pero la gracia de Dios todavía está vigente. Y sigue vigente hasta el momento en que Él llame a su iglesia. Cuando el Señor arrebate a su iglesia, se termina la gracia. No vas a querer tú esperar hasta ese momento. La Biblia dice que quien no tiene a Cristo como Señor y Salvador está condenado. Ya tiene un pie en el infierno. Y la única manera de salvarse es reconociendo que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Salvador del mundo, que murió en el Calvario y derramó su sangre para que el pecador pueda reconciliarse con Dios, y se reconcilia aceptando ese sacrificio y reconociendo a Cristo como Señor y personal, como Señor y Salvador personal. Quizás tú quieras hacerlo en este momento. Lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos, pedirle perdón a Dios por tus pecados y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Estamos aquí que ya somos cristianos, que hemos tomado ya esa decisión. No nos olvidemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. No dejemos de hablar de Cristo. No dejemos de vivir como el Señor quiere que vivamos, como es digno del Evangelio, dice su palabra. Que todos los que nos vean puedan reconocer a Cristo en nosotros. Padre Santo, doy gracias por este momento. Gracias, Señor, por los que estamos aquí. Pedimos por los que por razones de trabajo o por enfermedad no han podido venir el día de hoy. Que usted los visite, Señor, que los ayude, los cuide y que la próxima vez podamos estar juntos. Que en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.